está quedando genial. Ay, hola chicos, estaba mirando la bolita a ver si está lo suficientemente dura, porque como hoy nos ponemos con la ovejita, con Damaris y su equipo de manualidades, así que yo creo que está perfecta. La voy a dejar un poquito más. Y nada, ¿qué tal chicos? ¿Qué tal la semana? ¿Os está yendo bien? Solo deciros que me ha encantado veros en el Zoom y que no os olvidéis que mañana tenemos otro Zoom y que tengo muchas ganas de veros a todos y que todos estéis ahí y lo pasemos genial y disfrutemos, ¿vale? Pues nada chicos, que ya queda poquito para que acabe el campamento y lo pasemos de fábula. ¡Hasta luego! Bienaventurado es el varón que no anduvo en consejos de maldad, sino que en la ley del Señor su delicia está. Será como el árbol que plantado está junto a arroyos de aguas vivas crecerá, que da fruto a su tiempo y no caerá, y todo lo que hará prosperará, y todo lo que hará prosperará.
mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Él es mi fortaleza. Cuando se juntaron contra mí mis enemigos, mis angustiadores, aunque un ejército acampe contra mí, no tendrá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerras, yo viviré confiado, pues una cosa yo he demandado a mi Dios, esa buscaré. Vivir en su casa todos los días de mi existencia, contemplar su hermosura y esconderme bajo el manto, Señor, Señor. Estas 3 canciones hablaban de la confianza en el Señor. Me ha gustado mucho la frase que hemos cantado de puedo confiar en el Señor que me va a guiar. Y es verdad, el Señor nos va a guiar y podemos encontrar esa guía en la palabra de Dios. Como hemos cantado antes también la canción que decía que bienaventurado el varón que en la ley del Señor su delicia está, ¿no? Podemos encontrar esa guía del Señor en la palabra de Dios. Y podemos estar seguros que aunque un ejército acampe contra nosotros, no debemos de temer porque el Señor está con nosotros. Y que lo digamos de verdad, que nos sintamos que el Señor está con nosotros a pesar de todas las circunstancias que vamos a estar pasando. Y nada, ahora os dejo con Irma, que yo estoy deseando escuchar su clase. Hola amigos y amigas, soy Sami Planes y hoy quiero hacerte algunas preguntas. ¿Cómo usas tus manos? ¿Cómo usas tu boca? ¿Cómo usas el dinero? ¿Qué haces con tu vida por los demás? Estas preguntas tienen que ver con la sabiduría, pero ¿qué es la sabiduría? La sabiduría es una idea que despierta en tu cabeza y te ayuda a hacer las cosas bien. O la sabiduría es conocer un montón de libros enormes y aprendértelos de memoria. ¿Es eso la sabiduría? ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice que todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios. En Proverbios 9:10 dice, conocer a Dios es dar muestras de inteligencia. Fíjate, dice que si conoces a Dios, empiezas a ser un poco inteligente. Así que yo te sugiero que conozcas a Dios y leas su palabra, porque entonces seremos sabios. Igual que tú conoces a un amigo o una amiga, cuando pasas tiempo con él o con ella, nosotros tenemos que pasar tiempo con Dios, conocerle y saber qué cosas son las que a Él le agradan, porque entonces, cuando empecemos a hacer lo que a Él le agrada, empezaremos a ser sabios. ¡Nos vemos pronto! Hola chicos, hoy vamos a ver la lección número 4, David un rey sabio y comprensivo. El versículo de hoy es Proverbios capítulo 2, versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Nuevamente los filisteos atacaron a Israel y los hombres de Israel huyeron ante ellos. Mataron a muchos en el monte de Gilboa.
Los filisteos cercaron a Saúl y a sus hijos y mataron a 3 de ellos, a Jonatán, Abinadab y Malquesúa. La batalla se intensificó cerca de Saúl y los arqueros filisteos lo alcanzaron y lo hirieron. Con gemidos, Saúl le dijo a su escudero: «Toma tu escudo y mátame antes de que esos filisteos lleguen a burlarse de mí y torturarme». Pero su escudero tenía miedo y no quiso hacerlo. Entonces Saúl tomó su propia espada y se echó sobre ella. Al día siguiente los filisteos encontraron los cuerpos de Saúl y sus hijos, le cortaron la cabeza a Saúl y luego clavaron su cuerpo y los de sus hijos al muro de la ciudad de Bexán. Pero cuando el pueblo de Jabes de Galaad se enteró de lo que pasó a Saúl, todos los valientes guerreros viajaron toda la noche hasta Bexán. Y bajaron los cuerpos de Saúl y de sus hijos de la muralla. Llevaron los cuerpos a Jabes, donde los incineraron, luego tomaron los huesos y los enterraron debajo del árbol del tamarisco en Jabes. Después de la muerte de Saúl, David regresó de su victoria sobre los amalecitas. Al escuchar las noticias sobre la muerte de Saúl y Jonatán, David y sus hombres rasgaron sus ropas en señal de dolor. Hicieron duelo, lloraron y ayunaron todo el día por Saúl y su hijo Jonatán. Después de esto, David le preguntó al Señor: ¿debo regresar a alguna de las ciudades de Judá? Sí, respondió el Señor. ¿A qué ciudad debo ir?, preguntó David. A Hebrón, contestó el Señor. David subió allá con toda su familia y también hizo subir a sus hombres, a los que habían estado con él, cada uno con su familia, y habitaron en las ciudades de Hebrón. Y los hombres de Judá llegaron y ungieron ahí a David como rey sobre la casa de Judá. Abner había sido general en el ejército de Saúl y decidió luchar contra David. Entonces tomó a Isboset, el hijo de Saúl que quedó vivo, y lo hizo rey sobre el resto de la tierra de Israel. La guerra entre la casa de Saúl y la casa de David fue larga, pero David se fortalecía, entre tanto que la casa de Saúl se debilitaba cada vez más. Isboset y Abner discutieron, y Abner dijo que establecería un pacto con David y que David tendría ambos reinos. Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David: ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Mientras tanto, Abner había consultado con los ancianos de Israel y les dijo: desde hace tiempo ustedes han querido hacer a David su rey. Ahora es el momento, pues el Señor ha dicho: yo he elegido a David para que salve a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de sus demás enemigos. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Cuando Abner y 20 de sus hombres llegaron a Hebrón, David los recibió con un gran banquete. En el capítulo 4 leemos que 2 hombres entraron en la casa de Isboset y lo mataron, y David estaba enojado cuando se enteró de su muerte. Esto cambió las cosas para Israel. Con la muerte de Isboset, las tribus de Israel fueron a David, hicieron un pacto con David y lo hicieron rey sobre todo Israel. David tenía 30 años cuando se convirtió en rey. Fue rey durante 40 años, fue el rey en Hebrón sobre Judá durante 7 años y medio y fue rey sobre Israel y Judá durante 33 años. Ahora, más adelante, David quería transportar el arca y para eso David volvió a reunir a las tropas más selectas de Israel, un total de 30,000, y las llevó a Balá de Judá para traer de regreso el arca de Dios, que lleva el nombre del Señor de los ejércitos celestiales. Así que pusieron el arca de Dios en una carreta nueva y la retiraron de la casa de Abinadab, que estaba en una colina. Usa y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban la carreta que cargaba el arca de Dios.
Ayo caminaba delante del arca, mientras que David y todo el pueblo de Israel celebraban ante el Señor, entonando canciones y tocando todo tipo de instrumentos musicales. Cuando llegaron al campo de Nacón, los bueyes tropezaron, y Usa extendió la mano para sujetar el arca de Dios. Entonces se encendió el enojo del Señor contra Usa, y Dios lo hirió de muerte debido a lo que hizo. No creían que fuera importante obedecer las instrucciones de Dios de que el arca solo debía ser movido por los levitas. Según el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 2, David ordenó: nadie excepto los levitas podrá llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Luego David convocó a todo Israel a Jerusalén para trasladar el arca del Señor al lugar que él había preparado. Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David porque el Señor se había enojado porque Usa había actuado de una manera desobediente, había tocado el arca y por eso el Señor lo hirió. Entonces David estaba asustado, tenía miedo, ¿no? ¿Y qué pasó? David dejó el arca en la casa de Obed-edom. El Señor lo bendijo a él y a toda su familia. Al enterarse David que Dios bendijo a Obed-edom, decidió volver a traer el arca a Jerusalén y decidió hacerlo ahora a la manera que Dios había ordenado a Moisés que se moviera. Esta vez lo haría no guiado por sus emociones, sino buscando la sabiduría del Señor. Nadie más que los levitas pueden llevar el arca de Dios, anunció David. El Señor los eligió para llevar el arca. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor, haciendo sacrificios, y David estaba ceñido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca del Señor con aclamaciones y al sonido del shofar. Los levitas también estaban vestidos de lino blanco, de lino fino, al igual que David. Trajeron el arca y la colocaron dentro de la tienda que David le había preparado. David sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de compañerismo y bendijo a todos en el nombre del Señor. Hola chicos, ¿qué les pareció la historia? Muy interesante, ¿no? Pues ahora vayamos con las preguntas, a ver si habéis comprendido. ¿Cuántos de los hijos de Saúl murieron? ¿Cómo fue herido el rey Saúl? ¿Cómo murió Saúl? Hola niños y niñas, ¿qué les pareció la historia David, un rey sabio y comprensivo? Acá tengo también un amiguito también que ha estado prestando atención. Recordemos que el lema de la lección es: nuestro Dios puede darnos sabiduría, nuestro Dios puede darme sabiduría. Recordemos dos cosas acá que quiero que tengas en cuenta y es una de las preguntas que te hago hoy para que reflexiones. ¿Cómo crees tú que David se sentía cuando murió el rey Saúl y Jonatán? Recordemos que Jonatán era muy amado por David, era su mejor amigo y era casi como un hermano para él. Pues cuando murieron los dos, David dijo: ¿cómo han caído los valientes? Porque David los veía a través de los ojos del corazón. Y otro punto también que te quiero recalcar es: ¿te acuerdas cuando en la historia hablamos del arca? Pues David quería trasladar el arca a Jerusalén, pero al principio David lo hizo a su manera, ¿no? Él no creía importante hacerlo a la manera de Dios, pero cuán importante es hacerlo a la manera de Dios, porque cuando lo hacemos a nuestra manera, si nos equivocamos porque somos humanos, eso puede tener consecuencias. Y cuando David trasladó la primera vez, intentó trasladar el arca a Jerusalén, hubo una persona que murió por haber extendido su mano hacia el arca, ¿no? Recordemos que en el libro de Números
Dios da instrucciones a Moisés de cómo se tenía que trasladar el arca, pero David no tomó en cuenta el consejo de Dios, y es por eso que vemos cuando hacemos las cosas guiadas por nuestras emociones, suceden cosas que hubiéramos querido que no pasaran. Pues ahora, en la segunda oportunidad, David llevó el arca a la manera de Dios. David lo hizo como Dios le había dado las instrucciones a Moisés, y Dios había dicho que solamente los levitas podían mover el arca. Entonces, para David eso fue una enseñanza muy profunda, porque él aprendió uno de los textos que yo quiero compartir contigo, que es Santiago capítulo 1, versículo 5, que dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Dios, cuando tú oras y dialogas con Él, y tú le pides un consejo a Dios para todo, para las cosas más pequeñitas, incluso para las cosas grandes, Dios te va a dar sabiduría y te va a guiar. Si tienes que hablar con la maestra del colegio, si tienes que hablar con tu papá, o tienes que hablar con tu hermano o con un amigo, o si tienes que estudiar para tus exámenes, pues Dios te va a guiar en todo. Por eso tenemos que pedirle sabiduría a Dios. No hacer las cosas a nuestra manera, sino tener en cuenta a Dios en todas las cosas que hacemos durante cada día, cada semana, mes tras mes y año tras año. No lo olvides. Un abrazo fuerte. Nos vemos en la siguiente lección. Hola chicos, bienvenidos a un día más. Toca memorizar el versículo que habla sobre la sabiduría. Y dice así: Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Me toca a mí decirlo. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Muy bien, ahora lo vamos a decir todos juntos. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Muy bien, pues lo vamos a decir otra vez juntos. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Bien, pues ahora voy a quitar yo dos palabras que van a ser Jehová y sabiduría. Proverbios 2:6. Porque da la, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Muy bien. Ahora voy a quitar yo otras dos palabras. Aparte de Jehová y sabiduría, vamos a quitar conocimiento e inteligencia. Pero antes vamos a decirlo todos una vez juntos. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Ahora quitando esas cuatro palabras. Proverbios 2:6. Porque da la sabiduría, y de su boca viene él y la. Proverbios 2:6. Muy bien, pues ahora una vez más juntos todos. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Ahora, una vez todos juntos, pero esta vez sin mirar el versículo en la pantalla. Vamos. Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. Muy bien, pues ya estaría. Lo habéis hecho genial, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana.